Permitítelo. Seguro La Habana 2022. Independencia y elegancia. ¿Sí? Hola, Quique Viale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo fue París, Quique? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Pudimos salir, ¿eh? El miércoles salimos. Ah, muy bien. Sí, lo tuvimos aquí que Sí, a vivo analistas. contándonos. Con más tarde, son 5 horas. Todavía estoy con un poco de jet lag. Sí. Porque son 5 horas y el viaje es toda la noche y es re cansador. Pero bueno, esta es los white people problem. ¿no? Sí. Pero el jet lag es bastante, de white people problem, pero es bastante fatal. Sí, o sea, hay sí, un día que pero estás hecho de goma. París es una locura. Justo está la final de la Champions. Sí. Están todos los ingleses borrachos por las calles. Ajá. Se notaba el clima, después hubo quilombo. parece Hubo que en el mucho puerto. quilombo, sí. Sí. Y estaba Roland Garros. Todo eso me lo perdí. ¿No la viste a Gaby? Estuvo Gaby. Me encantaría verla, vi que hubo después algo en la embajada. Amor no me por invitaron. La amo total. Gaby, igual que Fito, como decían, marcaron mi total. juventud. Yo soy egresado 92. Ah, o sea que brillante sobre el Imagínate, mic en el es viaje para... egresado. Totalmente. No, nunca sonó tanto esa canción. El amor después del amor era llorar en el viaje Sí, egresado sí. con Fito. Así que era eso y Los Redondos en esa época. Y Gaby Sabatini levantaron a la mañana, así que eso. Pero bueno, así que muy bien. Excelente. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos, mira, el pasado mañana Sí. Sí. cumple 100 años YPF. Mirá. Ah, mira. YPF cumple 100 años de una empresa que tiene una larga historia en nuestro país, una historia de desarrollo, ¿no? Una historia que siempre lo comentábamos con Pino lo ha reflejado en sus películas, ¿no? Todo ese orgullo YPFiano, cómo YPF ha fundado pueblos, llevado desarrollo a un montón de zonas del país, en la Patagonia ni hablar, ha fundado ciudades, grandes ciudades, en torno a su desarrollo, con un Estado muy decidido también a hacerlo, ¿no? Era a principios del siglo donde el Estado decidió que era una política fundamental apoyar una empresa nacional, etcétera. Bueno, llegamos, miles de puestos de trabajo, encadenamientos productivos, hasta la década de los 90, ¿no? La fatal, que cuando lo privatizan con Repsol, y luego, ya entrando en el siglo XXI, la recuperación del 51% de las acciones. Son una larga historia, pero también en la historia de YPF en estos 100 años se descubre en los 70, en los 80, pero ahora con mucho más fuerza, que los combustibles fósiles tienen una consecuencia en la crisis climática global. Entonces, lo que queremos plantear hoy, la columna de hoy, tiene que ver con cómo debería ser o cómo creemos que debería ser la YPF del siglo XXI. O sea, mantener esa mística, mantener ese orgullo De la empresa nacional más grande. Exacto, la más grande, una de las pioneras en explotar petróleo en el mundo, ni siquiera solo en América, sino en el mundo. Obviamente que no se sabía las consecuencias de los combustibles fósiles, ¿no? Bueno, pero ahora la cosa ha cambiado. Entonces, lo que estamos intentando ya hace un tiempo es generar una corriente, aunque sea de opinión, en relación a cómo debería ser la nueva YPF o la YPF del siglo XXI. Y para eso traje muchos datos, datos sueltos y algunas cosas que están pasando en América Latina, Petro, propuestas que hizo Petro y Francia Márquez en Colombia. Pero antes que todo voy a leer una frase de Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, ¿no? Hace muy poco dijo, el informe de 2021 del IPCC, ¿se acuerdan del IPCC? Sí. Que era Dream Team de científicos del mundo, incluso que hay argentinos y argentinas, que está haciendo informes permanentemente científicos alertando a la población mundial de que el calentamiento global, el cambio climático es algo urgente, que ya está provocando daños y que puede provocar mucho más, y hay que salir, entre otras cosas, de los combustibles fósiles. Dice, el informe del 2021, que es un informe muy fuerte, debe ser como una sentencia de muerte para el carbón y los combustibles fósiles, antes de que destruya nuestro planeta. Los países también deberían finalizar toda nueva exploración y producción de combustibles fósiles y transferir los subsidios de los combustibles fósiles a las energías renovables, dijo Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Bueno, ese es el marco un poco que nos viene ahora. También la Agencia Internacional de Energía, la IEA, que lejos está de ser ambientalista, es de energía, o sea, tiene otras lógicas, publicó un escenario de cero emisiones netas y declaró que no se necesitan nuevos yacimientos de petróleo y gas natural más allá de los que ya están aprobados
para desarrollar. O sea, Sí. no se necesitan nuevos, dice. No se necesitan muchas de las plantas de licuefacción de gas natural licuado que están actualmente en construcción o en la etapa de planificación. No se necesitan grandes inversiones en nuevos oleoductos y gasoductos. Si queremos cumplir con la meta, esto del 1,5 grados a partir del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, ¿se acuerdan? Fue en el año 2015, los países del mundo se comprometieron en aumentar la temperatura más allá de 1,5 grados de la etapa preindustrial, o sea, a partir de la revolución industrial, que es donde empieza El toda cambio la era- climático, y, en un claro, y punto. la era del petróleo, que la era del petróleo, por supuesto, que trajo energía en cantidades y barata, entre comillas, que generó gran parte de los procesos de desarrollo, pero bueno, vamos a ver si del norte o del sur. Lo cierto es que el colapso climático está relacionado, no hay duda de eso, ya no hay duda, por la quema de combustibles fósiles, y es el principal responsable del calentamiento global, y que no es una cuestión discutible, ¿no? Es una certeza, la discute Milei, no sé, y la discutía Trump, Sí. pero ya no la discute nadie. Nosotros creemos que es el momento que Argentina pueda liderar e incluso iniciar una verdadera transición ecosocial, pero una salida ordenada y progresiva, y esto vamos a hablarlo, ¿no? Del modelo energético fosilista e incluso extractivista que predomina en nuestro país, ¿no? Y para ello el rol del YPF del siglo XXI es clave. O sea, nosotros creemos que esta empresa se puede transformar en eso, generar muchos puestos de trabajo, muchísimos puestos de trabajo, en la transformación que significa pasar de una energía a otra. Me imagino a los trabajadores petroleros que ganan muy buen dinero, ganando muy buen dinero también capacitándose en estas nuevas energías renovables. Un proceso muy fuerte de sustitución de importaciones. Quique, ¿y hoy la empresa en qué medida está abocada a esta dirección? No, tiene. Esto, vos lo manifestás tiene- una expresión de deseo, decís, esto debería suceder. Sí. Digo, ¿cuánto de esto está sucediendo, cuánto no? Tiene compartimientos, no digo estancos, pero sí compartimientos relacionados con YPF solar, Sí. YPF relacionada con las energías renovables, pero sigue siendo una porción muy, muy pequeña de su negocio. Y no solo eso, sino que apunta a ampliar drásticamente sobre el mar argentino, lo hemos visto, lo hemos hablado acá, y la también explotación Vaca Muerta, de- claro, de combustibles fósiles, o sea, Sí. sigue siendo eso. Y ahí hay unos datos internacionales que es importante tener en cuenta. Hay 39 países e instituciones que representan por lo menos 20.000 millones de dólares al año en inversiones en petróleo. Se comprometieron, y muchas de ellas del norte, a finalizar su financiamiento público internacional a los combustibles fósiles. O sea, hay una corriente mundial que va por ahí. Eso es lo que yo quiero que se entienda. O sea, ¿por qué tenemos que entender que el mundo está yendo para ahí? Porque se puede convertir en lo que se llama un activo obsoleto, los combustibles fósiles. Y Bueno, por ejemplo, ayer Iván decía, Sí. Iván que no tiene una lectura ambientalista, Sí. pero sí decía, por ejemplo, que en realidad se está queriendo apurar justamente el gasoducto Néstor Claro. Kirchner. ¿Por qué? Porque en 20 años ya no va a servir exacto, ese claro, gas. claro. Bueno, eso tiene que ser, y sé que lo Porque tienen. si realmente el mundo en algún momento más o menos se organiza para ir a una transición, en 20 años ya no se va a comprar nada. Exacto, es lo que se llama un activo obsoleto. Vos vas a quedar con algo, tu empresa va a valer muchísimo menos. Por eso, o sea, la transición ecológica y la transición energética puede ser de dos maneras. O la haces planificada, pensada, con la gente adentro, planificada, bien planificada, o te la va a hacer el mercado de forma abrupta, brutal, con dolor social, incluso ecológico, ¿no? Es decir, de un día para otro, o incluso la naturaleza también te va a apurar con desastres mundiales. En la última cumbre de cambio climático se firmó lo que se llama el BOGA, que en inglés, mi inglés mejoró muchísimo en este viaje, te hago un entre paréntesis. Ah, sí, qué bien, por Sí, el gracias CUI. al CUI, sí. Le mandamos un beso. Le a la mando un gente beso del grande, me CUI. toca anotar ahora en el próximo Sí. curso. Venía el CUI. Pero mejoró muchísimo, pero vamos a ver si tanto. Sí. Beyond Oil and Gas Alliance. Bien. Bastante bien. ¿Y sentiste que podías dialogar? Sí, eso es lo que me pasó por primera vez qué en bien, mi vida. Quique. Pero en serio. Súper, ¿no? Increíble. Porque Es un montón. yo fui a un encuentro internacional donde había Sí. 100 personas de todo el mundo. Sí. De Filipinas, de la India, de África. Y bueno, lamentablemente el idioma predominante inglés es el que todo el mundo sabe. Exactamente, es el idioma que todos usan. Y lo que hay en estos encuentros es mucho de encuentro casual, en la desayuno, que es lo más importante de estos Sí, encuentros, sí, más sí. que el desayuno, el almuerzo, la cena, porque éramos 5 días que vivimos juntos.
y pude comunicarme. Qué Por bien, primera Quique. vez en mi vida. Estoy re contento. Le voy a mandar un ¿Y beso. pudiste desarrollar temáticas ambientales también? Sí, pero me cuesta más eso. Pero y sí bueno, puedo porque entender. es un lenguaje más técnico Sí, también y más sí. preciso. Me cuesta, la palabra que más me cuesta es increíble, ¿Cuál pero es? como medio ambiente. Decilo. Environment. Sí. Es difícil. Es re difícil. Bueno. Environmental. No me sale bien, ¿viste? No, mental, ahí ya metiste. ¿Viste? Pero es que ahí le agregaste una al final. Environment. Environmental. ¿Ves? Algo me sale mal. Al final le Yo- agregas porque una me L que dicen no se de qué entiende por trabajar. qué. Entonces yo digo, I am lawyer, I am environmental lawyer. Pero le agrego algo mal. Es que ahí sí va el environmental lawyer. Sí. Ah, Ahí porque sí. sí, pero eso no es porque ambiente solo Ah, sería está bien. environment. Bueno, podemos tomar clase los míos. Abogado ambientalista Claro. sería environmental Environmental lawyer. Environmental and I- Environmentalist. From Argentine, Sí. así empezaba. ¿viste? Sí. Correcto. Medio jordanesco lo mío, pero Pero la cuestión es hacerte entender. no, como dice voy nuestra profe muy Luisa. bien. No, el QI la verdad que me hizo avanzar Sí. un montón. Estoy contento con eso. Porque además había gente re importante. Sí, Yo decía, sí, sí. ¿cómo me voy a perder de hablar? Sí, de poder hablar. ¿Viste? Y tener uno que te traduzca no es lo mismo. No. es lo mismo. Bueno, el Beyond Oil and Gas Alliance fue Sí. un acuerdo que se firmó en la última cumbre de cambio climático, donde ya hay 8 países miembros, 3 miembros asociados y 3 amigos se llama, que es importante porque está en el marco de la ONU y que se empezó a hablar literalmente, o sea, de la eliminación gradual de los combustibles fósiles, o sea, de cómo vamos a salir de los combustibles fósiles. Pero acá no solo. Digo, entiendo que una gran porción del consumo de combustibles fósiles tiene que ver con los autos. Sí, ¿no? claro, claramente. Entonces, en Argentina también. para eso vos tenés que cambiar el parque automotor Sí. de todos los países. Sí. Entonces digo, porque, o sea, no Sí. solo es de la mano de la extracción, de donde la haces, Claro. sino también las de tecnologías que de están ir todas migrando. diseñadas para. Porque hoy en Argentina hay un auto híbrido cada Bueno, debe ahora haber tengo 30 algunos datos autos de híbridos eso. en todo el país. Sí. No, hay un Viste que poco cada más- tanto ves, pero viste que cuando ves un auto híbrido en la calle te llama mucho la Sí. atención porque no hay que hacer. no. Ojo, son iguales. Hay unos Toyota ahora que estuve viendo. Sí, no te das cuenta. Pero no te das cuenta, pero Salvo tampoco que no hay hace muchos. ruido. Y son carísimos. Carísimos. ¿Cuánto sale el auto híbrido más barato en No Argentina? lo sé, pero son caros. Son En autos Europa. de 30.000, 40.000 Sí, dólares. claro, seguro. sí, son autos de alta gama y caros. Y ni hablar los Tesla y todo eso. Sí. Que en Europa se ven, se empiezan a ver muy seguido Sí. por la calle, e incluso en las calles de París hay, en los estacionamientos hay cargadores para. Enchufes. Enchufe para auto. Y están ahí cargándose, muy sintomático eso. Acá hay algunos, pero en las estaciones de servicio, creo. No sé si ya hay en las Sí, yo calles. una vez vi en algún estacionamiento, pero ¿por qué? Algo medio Es más cheto. una puesta en escena Claro, en el claro. patio Bullrich, digo. Claro. No, ahí se ve ya en las calles, como si fuese acá en la esquina. Bueno, hay 2 o 3 por cuadra. Los costos de capital de las energías renovables está bajando drásticamente también. Este dato también lo traje a esta reunión internacional. La solar fotovoltaica en los últimos años retrocedió un 85% sus costos. La eólica onshore, es decir, en tierra, 56%, y la eólica offshore, menos 48%. A contrario de que está aumentando también drásticamente los costos de extraer combustibles fósiles. Pues está cada vez más abajo, más difícil. Técnicas más complejas, todo es mucho más. Ya no es que pinchas y sale petróleo. Exactamente, eso es muy importante. La El cuota tema- del mercado sí. del mercado de los vehículos eléctricos en el mundo era el 2,49% en el 2019 y ahora es del 8,57%. Es mucho más, muchísimo más. Va subiendo. Ojo, para mí la solución no son los autos eléctricos así sin más. Sí. Esto lo hablamos del día que tuvimos la columna con los de visibilizados, Ajá. ¿no? Hay que transformar también los sistemas de transporte de las ciudades. Sí, No más podemos. transporte público, más bicicletas, más. No es transformar los autos sin Mac para que cada familia tenga 3 autos eléctricos. Porque además no lo soporta las ciudades, no hay nada. Es decir, hay que cambiar drásticamente, también transformar los sistemas de comunicación y en las ciudades de América Latina con mucha fuerza. Las ciudades de América Latina están muy retrasadas. Piensen lo que es San Pablo, Bogotá, Buenos Aires misma. Si bien Buenos Aires tiene subterráneo, etcétera, y tiene un buen sistema de colectivos, le falta mucho para que sea eso, ¿no? Desde 2016 hasta ahora se cancelaron 148 proyectos petroleros. Estos son potenciales emisiones, y esto tuvo que ver mucho con el activismo y las protestas que hay en el mundo, tanto en el norte como en el sur global fueron, Ahora aquí que yo te Sí, pregunto, la sí. empresa Shell, por Sí. decirte, Sí, no tiene ningún plan. no.
de dejar de extraer petróleo, Pero, dejar sí, de explotar el sí, petróleo. sí, sí. Ahí donde uno dice, desde una posición más, si querés, nacionalista, Sí. es decir, ¿por qué YPF empezaría a hacerlo si las grandes petroleras del mundo no van en ese sentido? Ojo, pero no tienen un plan B las petroleras del mundo Sí, lo respecto tienen. de. Pues ¿cuánto petróleo queda? También es una duda. Bueno, por ahí Bueno, lo tengan justamente pero- porque son las pero- empresas más más por grandes eso- del mundo. digo, más por pero eso que no por que no la van a dejar de transición. extraer hasta la última gota eso- de eso petróleo seguro. hasta que, bueno, después, qué sé yo. Claro. Total, yo Pero te- eso no es la transición, eso No, es explotar todo hasta el pero todo último lo contrario, minuto. pero totalmente. Primero, tu pregunta creo que contiene la respuesta a eso. Una es que YPF es estatal Sí. y tiene una responsabilidad social con su sociedad, etcétera. Eso por un lado, pero no es solo eso. Es más negocio pasarse, no tengo duda yo. O sea, si nosotros queremos que YPF siga siendo una empresa que sea pujante, que convierta en desarrollo, eso Shell no lo hace. Shell va, explota, se va, genera algunos puestos de Sí. trabajo y se va. Y la noción, por eso hablamos del YPF del siglo XXI, Sí. si no la llamaríamos otro nombre. ¿Por qué queremos rescatar? Y esto lo hablamos, insisto, mucho con Pino. Porque Pino era un fanático de YPF del siglo XX. Filmaba, trabajó incluso en parte en su juventud. Entiendo que hay algo que vos decís, bueno, no puedo comparar a Shell con YPF por esta característica. Eso por un lado. Otra es Shell está pensando en cómo monopolizar la transición energética. Sí. Y esto es algo que venimos Claro. hablando mucho nosotros, diciendo, ojo que la transición energética es un concepto en disputa Ajá. y las grandes corporaciones se lo están disputando y quieren, y termina siendo la transición energética del norte en sacrificio de los pueblos del sur. ¿Qué quiero decir? Que nuevamente nuestros territorios se van a convertir o se están convirtiendo en zona de sacrificio en el altar de la transición energética y los negocios de... Es decir, la captura, cuando ven negocio las grandes corporaciones, se meten a ver cómo pueden monopolizar. Esa es la historia del capitalismo. Entonces nosotros tenemos que confrontar una empresa como YPF nacional, que tiene la historia que tiene. O sea, YPF no era negocio hacer escuelas. O sea, cuando hacía Sí, pueblos. sí, sí. Pueblos muy dignos, con casas hermosas para los No, trabajadores. era política pública. Era una política pública mezclada con negocio, porque era superavitaria incluso. O sea, hacía negocio, no dejaba de hacer Sí, negocio. sí, y si necesitaba tener un pueblo para tener trabajadores, necesitaba tener una escuela. También Sí, había pero- algo utilitario sí, en eso. Sí, pero la escuela era de primer nivel, Sí. las casas eran hermosas. Es decir, era una lógica que nosotros tenemos que rescatar en esta transformación del YPF del siglo XXI. Es verdad que llegó a ser, porque me acuerdo del argumento del menemismo, ¿no? La única empresa petrolera del mundo deficitaria. ¿Eso es real que llegó a ser así o no? No lo sé si en alguna parte Porque creo que fue un deficitaria. argumento de cara a la Yo privatización. no lo creo y lo demostró muy claramente el negocio fundamental, el negocio fenomenal que fue la privatización. Nadie compra una empresa deficitaria, para Claro, eso claro. lo haces de otra manera. Claro. Es decir, eso era obvio que no y fue parte de la construcción del mensaje. Repsol nos dejó pasivos ambientales de miles de millones de dólares, además. ¿No? Que no los pagó nunca, ¿no? Repsol, una empresa que hace poco tuvo un derrame muy fuerte en Perú, ¿no? La empresa española. Hay un montón de cosas. Los gastos, ¿saben cuánto quieren gastar las 20 principales? Un poco ahí ampliando lo que vos dijiste, Julia, recién. Sí. Las 20 principales empresas productoras de petróleo, las grandes petroleras, van a gastar hasta 2030 casi 900, por lo menos eso es lo que está estimado, 930.000 millones de dólares en nuevos desarrollos. ¿Y esos nuevos desarrollos que son? ¿Energía eólica? ¿Qué es? No, en gas y petróleo te estoy diciendo ok, seguramente. ok. Casi 1 billón, creo que en Argentina se hizo 1 billón. En realidad son 936 billones. Digo, Claro. Como lo miran ellos. Es verdad, claro. Bueno. Digo, son 20 veces la deuda que tenemos Claro, con el en FMI. resumen, están operando fuera de los compromisos estos del 1,5%, Sí. 1,5 grado. Sí. Entonces, no hay más margen en el mundo para esto. Yo estoy de acuerdo con el mensaje de por qué Argentina lo tiene que hacer, ese es un debate. Porque nosotros si no somos. Y ahora viene en la parte final de la columna, quería hablar sobre eso, ¿no? Pero los costos de la energía, en resumen, un poco lo que quería decir, tengo algunos datos Vos más, lo que pero- decís es que serían un buen negocio, además. Además sería un buen negocio y sería un motor de desarrollo para el país. No tengo dudas. Fíjate que paradójicamente, como un mensaje de la naturaleza, bueno, YPF donde se desarrolló muy fuerte, en la Patagonia, que había petróleo, y en el norte argentino, que Sí. había petróleo también. Esos son los lugares que uno va, incluso por eso las primeras protestas piqueteras tienen que ver con la ida de YPF, etcétera, en el norte argentino, Mosconi, etcétera, y en la Patagonia, en Cutralcó, que son donde nacen los piquetes. O sea, el concepto de piquete nace ahí. Bueno, el sol
El mejor sol del mundo lo tenemos en el norte argentino y el mejor viento del mundo lo tenemos en la Patagonia. Entonces, imagínate ahí, yo me imagino a YPF totalmente abierta, haciendo un proceso de sustitución. Tenemos que sustituir importaciones, no tenemos que importar el molino eólico así sin más de China. Y ponerlo ahí. Eso es parte del mismo modelo. Ahora, yo algunas cosas voy a tener sobre eso. Los costos de la energía eólica y solar están disminuyendo, mientras que los combustibles fósiles, o sea, en resumen, están subiendo. Hay cada vez más compromisos de distintas instituciones, incluso bancarias, que eso va a generar también una posible desinversión en algún momento en el tema de los combustibles fósiles, de no apostar a los combustibles fósiles. Y se están cancelando en el mundo proyectos de gas y petróleo. O sea, eso es algo que está pasando por la queja de la gente por los impactos locales, pero también por el cambio climático global. En el norte global esto es mucho más fuerte. No sé si lo pudiste ver ahora, pero yo lo he podido ver que la lucha en el norte, nosotros peleamos más por los impactos locales. No quiero que me contamine Mar del Plata, no sé. Sí. En cambio allá están en el norte, como no tienen las preocupaciones locales y porque la explotación es acá, es más por el cambio climático global. Bueno, más les vale que se hagan cargo. Sí, eso es parte de lo que quiero decir ahora. Una de las cosas es que Argentina debería pedir una compensación internacional por dejar Vaca Muerta bajo la tierra y por no explotar el offshore que tiene, ese potencial. Esto que parece un disparate, porque parece un disparate, o decir que ¿quién te lo va a pagar? ¿Quién te va a pagar? Sí. Claro. Bueno, fue propuesto por el primer gobierno de Rafael Correa, en lo que se llamó la iniciativa Yasuní. Yasuní es una zona increíble de Ecuador, una de las zonas con mayor biodiversidad por metro cuadrado del mundo, un parque nacional que habían encontrado petróleo. Entonces había un dilema ahí. Tenemos petróleo, es un parque nacional, increíble, ¿eh? No saben lo que es. Es Amazonía, es la naturaleza en su máxima expresión. Correa en ese momento, iniciativa de la sociedad civil que le lleva una propuesta de decir, pidamos una compensación internacional, no la explotemos y pidamos una compensación internacional. Lo plantea la ONU. Lo planteó hace más de 10 años en la ONU. Yo creo que estas cosas tardan eso, por eso digo que ahora estamos en un momento, ¿no? Pobre Correa fue la punta de lanza. Luego abandonó la idea porque no tuvo compensación. No tuvo compensación e incluso se enfrentó con la sociedad civil. ¿Quién te vendría a compensar? Los países del norte, Sí. los responsables del cambio climático. Porque nosotros lo que tenemos que hacer, y esto lo dije varias veces acá y el año pasado en los sábados en Permitido, tenemos que reclamar la deuda ecológica. Es algo que la tenemos que empezar a reclamar de forma real, tangible, concreta. Como ellos nos piden la deuda financiera, que nos dicen tenés que pagar tal día 1.642 millones, bueno, nosotros tenemos que empezar a reclamar la deuda climática que tiene que ver con la desigual responsabilidad que hay sobre el cambio climático global. Esto hay que empezar a hacerlo. Es concreto, lo hizo, y lo dijimos acá, porque hemos hablado, hicimos una columna sobre deuda ecológica, lo hizo Néstor Kirchner en el 2007. En la ONU lo dijo. Lo hizo Evo Morales también en la ONU. Lo dijo. Lo hizo el reclamo. Hizo el reclamo. El reclamo, no en forma real, tangible, así como queremos ahora, pero abrió, como por lo menos hizo la primera. Alberto también lo dijo, ¿eh? Alberto no lo dijo. dicho, Foro, pero en algún foro internacional también lo dijo. Lo dijo. Esta desigualdad, responsabilidad, tenemos que empezar a cobrarla. Y ahí es donde yo entro ya en la recta final. Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia. Gustavo Petro, yo estoy enamorado de esa dupla presidencial. Están en pleno balotaje ahora. Con muchas dificultades. Las encuestas están dando números bastante... Sí. Están dando una paridad cuando no perdiendo los candidatos. No, es una macana y es para aprender de esos, ojo. El otro candidato, yo estuve hace poco en Colombia, es un desaforado. Ya lo deben haber hablado. Una especie de Milei. Un viejo loco Un viejo loco que nadie daba 2 mangos y que de golpe en el balotaje tiene posibilidad de ganar. Si no, nunca iba a llegar al balotaje. O sea, nunca podría haber ganado en primera vuelta ese señor. Una forma de decir. Pero ¿sabes qué dijo Gustavo Petro? La transición es de una economía de la muerte a una economía de la vida. No podemos aceptar que la riqueza y las divisas en Colombia provengan de la exportación de 3 venenos para la humanidad: petróleo, carbón y cocaína. Esto lo dijo hace pocas semanas. El 45% de las exportaciones de petróleo de Colombia es petróleo y gas. Es impresionante, ¿no? Argentina es un país mucho más industrializado, que tiene muchas más posibilidades de hacer esta transición que decimos nosotros. Colombia mucho menos. Sin embargo, Francia y Petro, tiene una propuesta que fue apoyada por intelectuales de todo el mundo, entre ellos Boaventura de Sousa Santos, Vandana Shiva, Noemí Klein, Noam Chomsky, entre otros, que se llama Colombia sin fósiles. Esto lo propusieron, está en la propuesta, la pueden buscar
Si no, pongan en Google Colombia sin fósiles. Que lo que hacen es textual, un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón. Se prohibirá, así lo dice, la propuesta de gobierno, sí. Se prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, el fracking, que allá está en debate, que no ha entrado, pero se detendrán los proyectos pilotos de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera, offshore. Esto lo dice expresamente. Y mirá esto, no se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos. Esto lo está proponiendo Petro si gana ahora. Se destinará a la extracción de las reservas actuales. Eso es la transición, no es que paras de un día para otro. Se destinará a la extracción de las reservas actuales de combustibles fósiles al consumo interno bajo criterios técnicos y socioeconómicos que permitirán una mayor eficiencia en su uso y una mayor tasa de retorno energético. Lo que proponen es una transición gradual, justa y con suficiente salvaguardia de los sectores económicos y laborales, porque obviamente ellos piensan en los trabajadores petroleros, etcétera, para el momento de la salida de los combustibles fósiles, ¿no? No solo implica un cambio en la matriz energética, sino la oportunidad para impulsar la diversificación y descentralización económica de Colombia. Claro. Es interesantísimo. Sí, tener otras cosas que hacer. Exactamente, y eso es lo interesante. Bueno, tiene que ver con un poco también con el Green New Deal, ¿no? Como la Exacto. posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo allí donde no había ninguna actividad. Exactamente que nosotros estamos con el Pacto Ecosocial del Sur, que pueden buscar pactoecosocialdelsur.com y van a encontrar ahí un montón de propuestas que hay desde el sur global. Pero lo interesante es esto, cómo estos progresismos, que algunos llaman ya de segunda generación, que es Petro, que es Boric en Chile, sí. Tienen la cuestión del colapso o el cambio climático bien metido adentro. Vamos por un YPF del siglo XXI. Yo estoy convencido el rol fundamental que tiene YPF en el siglo XXI para esta transformación. Muy bien, muchísimas gracias, Quique Viale. Gracias. Hasta el miércoles que viene.